Vamos a ver unos ejemplos de los tableros que tenemos desarrollados. Entramos en el primero de ellos, el principal, que nos muestra los datos básicos de la empresa. En la solapa de negocios realizados tenemos un gráfico que nos muestra cada uno de los seriales principales. En azul está las toneladas las toneladas contratadas en la cosecha actual contra, en rojo, los de la cosecha anterior. Con esto vamos viendo cómo va evolucionando la cosecha actual contra la anterior. Cuando clicamos en cada uno de los cereales, abajo nos cambian los gráficos y nos muestra los 5 compradores top en toneladas, los 5 vendedores top en toneladas, los principales compradores a los que le facturamos comisión y los principales vendedores a los que le facturamos comisión. Siempre en todos los casos compara para cada uno de ellos la cosecha actual en azul contra la cosecha anterior en rojo. Si vamos a negocios por representante, el tamaño acá del gráfico nos muestra el tonelaje contratado total por la empresa. En rojo está lo que se hizo a través de representante, y en azul quedaría lo que se hizo de venta directa o venta propia. Lo mismo, acá si cliqueamos en alguno de los cereales, abajo nos cambia el gráfico y nos muestra un gráfico de tortas con lo que hizo cada representante. Vamos al análisis por cereal. Este es un gráfico llamado de burbujas que nos muestra la evolución a través de las cosechas cada uno de los cereales con distintas variables. Por un lado, acá por ejemplo le podemos decir que el eje X lo tomen las toneladas contratadas, el tamaño de la burbuja podría ser la cantidad de contratos, y en el eje Y vamos a dejar la cantidad de vendedores. Entonces, si nos vamos viendo a través de las cosechas, los valores se van moviendo, y acá aparecen un par de datos interesantes. Acá vemos que la burbuja de maíz está más adelante que la de trigo, ¿sí? Esto significa que se hicieron más toneladas, pero se hicieron menos contratos, ¿sí? Se hicieron 262.000 toneladas con 1.070 contratos de trigo, y en maíz se hicieron más, 346.000, pero con 767. El tamaño de la burbuja justamente nos indica la cantidad de contratos, la posición del eje Y, el tonelaje contratado, y la posición del eje X, el tonelaje contratado, y la posición del eje Y, los vendedores que componen la venta de cada uno de los cereales. Entonces nos podemos ir moviendo a través de las cosechas y vamos viendo cómo va evolucionando el tema. O podemos ir a la primera, por ejemplo, y hacer un play, y hace como un video que va mostrando la evolución de cada uno de los cereales, ¿sí? Si por ejemplo vamos siguiendo la soja, vamos a verlo otra vez, ¿sí? La soja arranca en 270.000 toneladas aproximadamente, sí, 254. Cuando hacemos el play vamos viendo que a través de cosecha sube, se estanca, vuelve, va para adelante, para atrás. Esto nos marca también las cosechas que fueron malas, digamos, como la cosecha baja de la producción, y por ende también bajan las toneladas contratadas. Vamos a ver ahora otro tablero, el tablero de representantes. Este también empieza con un gráfico similar a la segunda solapa del anterior, donde nos muestra cuánto influye cada representante en cada cereal sobre el total de lo que factura la empresa. Y abajo nos va a mostrar un mapa de calor, ¿sí? En este caso tenemos seleccionado trigo, y nos muestra cuánto hizo cada representante. El tamaño del cuadro de cada campo, digamos, nos muestra la cantidad contratada, ¿sí? Pero por otro lado tenemos otra variable que es el color, y el color lo marca la cantidad de contratos. Por ejemplo, acá tenemos a
a Margarita o Farrell, que hizo 53 contratos y 12.000 toneladas. Tenemos a Fideicomiso de Inversión Agrícola, que hizo 20.000 toneladas con 163 contratos. Pero el que más hizo menos contratos, a pesar que hizo más toneladas. ¿Sí? Entonces el color es un verde más oscuro. ¿Sí? El verde más claro, cuanto más verde da el color, significa que tiene mayor cantidad de contratos, y cuanto más rojo, perdón, nos indica que hay menos contratos, en este caso 6, 1. ¿Sí? Y como les decía antes, el tamaño del campo indica las toneladas contratadas. Entonces en una sola visión podemos ver gráficamente las dos cosas. Acá estamos viendo para trigo, pero por ejemplo podemos agregar también a la grilla el maíz. Entonces acá nos separa por un lado el trigo y por otro lado el maíz. Como maíz tiene mucho más que trigo, ¿sí? Acá se ve en el gráfico de arriba, ocupa la mayor parte del mapa de calor. ¿Sí? Y si llegamos a agregar la soja se lleva también la mayor parte. Entonces ya reduce el espacio para maíz, reduce el espacio para trigo. Bueno, ya queda todo proporcional, a tal punto que algunos vendedores de trigo ya apenas algunos representantes de trigo, perdón, apenas se llegan a ver. Podemos también destildar, ¿sí? O marcar girasol y destildar los demás, y vemos girasol solo, ¿sí? O combinar girasol con trigo, ¿sí? Se va combinando de la manera que queramos. Vamos a pasar a la segunda solapa, cosecha por vendedor. Acá también tenemos un gráfico de burbujas, que lo mismo, cada cereal está representado por un color, y lo vamos viendo, no como antes que veíamos el total de la empresa, acá lo vamos viendo por cada uno de los representantes. ¿Sí? Entonces el amarillo es el girasol, el azul es el trigo, y lo mismo, si empezamos del principio, podemos ir viéndolo cosecha a cosecha. Acá también bueno, acá lo hicimos al revés, tenemos las toneladas contratadas en el eje Y, tenemos la cantidad de contratos en el eje X, ¿sí? Pero esto se puede cambiar, y el tamaño del círculo le indica la cantidad de vendedores. También podemos arrancar de donde queramos y hacer un play del tema. Este vendedor, Estancia Intibú, perdón, tiene casi todos los cereales, pero podemos agarrar a lo mejor algún otro que tiene menos cereales, o este que tiene trigo solo, y si no tiene nada más que 2 cosechas. Entonces acá, perdón, ni siquiera 2 cosechas, tiene una sola. Entonces depende del vendedor, nos va a mostrar el gráfico de una manera o de otra. Seguimos viendo los tableros. Vamos al de procedencias. Esta es una interfase con la API de Google Maps. Vamos a ver por procedencia. Primero vamos a ir a provincia por provincia. ¿De dónde vino la mercadería? ¿Sí? Primero vamos a verlo provincia por provincia. Entonces acá vemos que, por ejemplo, de Santiago del Estero vinieron 2.200 toneladas con 2 vendedores. De San Luis vino maíz 3.000 toneladas con un vendedor. Y acá también cada color y el tamaño de cada círculo indica algo. El color está representado por la cantidad de vendedores, y el tamaño representa la cantidad de toneladas. Que haya pocos vendedores en una provincia nos indica que tenemos poca representación, y que si se nos llega a ir ese vendedor, digamos, perdemos directamente la provincia. Por ejemplo, acá tenemos en Santiago del Estero, como dijimos antes, 2.200 toneladas. Tenemos en Chaco 3.400, pero con más vendedores. Entonces acá me lo pone en amarillo. Y ya cuando tenemos muchos vendedores, como en este caso Maíz Buenos Aires, lo pone en verde. Acá estamos viendo todos los cereales juntos, pero podemos ver solamente girasol, ¿no? Y acá también nos muestra el girasol, cada una de las provincias cuánto tiene de girasol. Córdoba y Chaco. Ahora, esto me lo muestra provincia por provincia, pero vamos a verlo a nivel departamento.
¿sí? También seguimos con el girasol, podemos pasar a la soja, ¿sí? Y nos vamos mostrando departamento por departamento, ¿sí? Cuánto hay de soja en cada, o cuánto, perdón, cuánto recibimos de soja de cada departamento. El departamento capital de La Pampa, de Atreuco, ¿sí? Y siempre el tamaño indica la cantidad de vendedores, el color, perdón, indica la cantidad de vendedores y el tamaño indica las toneladas contratadas. Vamos a verlo ahora a nivel localidad. A nivel localidad ya se nos juntan muchos círculos, entonces tenemos que empezar a agrandarlo un poco, ¿no? Para verlo mejor. Vamos a analizar en detalle la provincia de Buenos Aires. Y este gráfico nos permite en cierta forma ver por un lado las zonas que no tenemos cubiertas, o sea que no hay vendedores. Podemos ver las zonas donde tenemos pocos vendedores, está en rojo. Y bueno, y tenemos otras zonas donde están bien cubiertas, por ejemplo Venado Tuerto, que hay 15 vendedores, o Trenquelauquen, que tenemos 2.840 vendedores. Este gráfico sale automáticamente con todos los datos que él tiene en el sistema, porque el sistema ya sabe la mercadería, cuando sabe qué provincia viene, de qué procedencia viene, sabe también la provincia, el departamento y la localidad. Y tenemos cargada las latitudes y longitudes de todas las provincias, de todos los departamentos y de todas las ciudades del país. Entonces, ya con la información que tiene el sistema de cada contrato, de dónde viene, ya automáticamente puedo armar este gráfico y en este tablero. Vamos a ver un tablero más. Este está orientado a los vendedores. Y la idea de este tablero es un poco analizar cada uno de los vendedores, que como son muchos, tenemos una barra de scroll y lo vamos viendo uno por uno. Por ejemplo, 13 de diciembre, sociedad de hecho. Vemos todas las cosechas y todos los cereales, ¿sí? En este caso vemos cómo va evolucionando, por ejemplo, el maíz a lo largo de las cosechas. El tamaño de la burbuja indica las toneladas contratadas y el color indica la cantidad de contratos. Si el color es rojo es porque hizo pocos contratos. Si el color es verde es porque hizo muchos contratos. Por ejemplo, en este caso, este círculo, que es más chico que el de arriba, tiene 17 contratos y el de arriba tiene 14. O sea, se hizo menos toneladas en el 2009-2010 que en el 2010-2011, pero en el 2009-2010 se hicieron más contratos, ¿sí? Esto es como para analizar si hicieron pocos contratos, puede indicar que fue un negocio puntual. Entonces sale en rojo porque, bueno, puede indicar que a la cosecha siguiente, si esos negocios no se dan, este cliente deje de vendernos, ¿no? Y así podemos ir viendo cada uno de los vendedores, ¿sí? En este caso es claro que vendió un solo cereal en una única cosecha, este también. Y bueno, podemos ir analizando uno por uno como para ver gráficamente cómo fue evolucionando las entregas, ¿no? Vemos el último tablero, que es un promedio de análisis, el factor por procedencia y por cliente. Esto es como para analizar de cada procedencia qué calidad vino y cada cliente qué calidad nos mandó, ¿no? Entonces, si nos vamos posicionando en cada uno de los, en este caso, bueno, en este caso de los vendedores, vemos la calidad. De acá a la derecha nos detalla cada uno de los rubros, el promedio ponderado de lo que nos fue entregando. Lo mismo, acá estamos analizando trigo, pero podemos pedirle que nos informe sobre maíz. ¿Bien? Por supuesto, acá al decirle maíz, automáticamente nos muestra los vendedores de maíz. Vamos a ver ahora el otro tablero, que es
la otra solapa del tablero, que es por origen de la mercadería. Y bueno, acá también tenemos los kilos por cada provincia, y en cada provincia nos muestra los departamentos en los cuales se fue entregando la mercadería.